Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe provincial de la Comisaría de Pontevedra. Así tomaba posesión do seu cargo esta mañá Juan José Díaz, ele xa o novo responsable da Comisaría Provincial da Policía Nacional de Pontevedra, un cargo que de xeito provisional ocupaba dende había 6 meses dende o cese de Estíbaliz Palma. Díaz marcou como prioritario incrementar a presenza policial na rúa. Tamén se comprometeu a poñer o foco na loita contra a violencia de xénero e a ciberdelincuencia. La lucha contra la violencia de género se establece como objetivo prioritario, por lo que se insistirá en la formación continuada de los funcionarios destinados en las UFAN desplegadas en la provincia. La ciberdelincuencia se abordará desde una doble vertiente. Por un lado, trabajando en la puesta en común de técnicas de investigación y soluciones a través del Grupo de Trabajo Ciber creado por la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Nuestro éxito va a estar siempre en función de los niveles de seguridad que seamos capaces de aportar a los vecinos, y eso sin equipo no funciona. Es fundamental adaptar y actualizar los métodos de trabajo policial, las propias estructuras organizativas, la formación y la gestión del conocimiento para hacer frente a las necesidades y retos de cada tiempo y de cada lugar. O acto desta mañá na subdelegación do Goberno en Pontevedra asistiu o xefe superior da Policía en Galicia. Logo de entregarlle o bastón de mando ao comisario, Ramón Gómez Nieto destacou del dous rasgos: a súa vocación de liderado e o gran coñecemento da provincia. El primero es su vocación de liderazgo. Ya desde su ascenso a inspector jefe tomó la decisión de asumir el mando de comisarías locales, una escuela excelente para el ejercicio del mando en Policía Nacional y que deja entrever su compromiso. El segundo es el gran conocimiento del comisario Juan José Díaz tiene de la realidad policial en nuestra provincia, por sus destinos anteriores como jefe de las comisarías locales de Marín, Villagarcía de Arousa, segundo jefe en la comisaría local de Vigo y, por último, asumiendo la jefatura desta comisaría de Vigo. Pola súa banda, a subdelegada do Goberno en Pontevedra trasladoulle o apoio do Executivo Central para desenvolver as súas responsabilidades. Desde aquí quiero trasladar mi máxima colaboración y apoyo, el apoyo de esta subdelegación para hacer frente a todos estos retos y a los que estén por venir. Porque la seguridad de todos los pontevedreses y de todas las pontevedresas es unha tarea compartida. A toma de posesión tamén asistiron os alcaldes de Pontevedra e Marín e o director xeral de Emerxencias da Xunta.